Levítico capítulo 23, versos 15 y 16. Dice el Señor en su palabra. ¿Lo tienen? Amén. Levítico 23, 15 al 16 dice, vean conmigo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste el sacrificio de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos. Agradecidos, Dios eterno, por todo lo que haces en nuestra vida. No te canses de enseñarnos, no te canses de corregirnos, Señor. Pero no te canses sobre todo de descargar tu amor sobre nosotros, de sustentar tus misericordias todos los días de nuestra vida, Señor. De renovarlas cada día como lo haces. Más bien permítenos a nosotros ser obedientes a toda tu palabra, aprenderla a poner por acto en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su. A lo largo de estos últimos domingos, hablo de los últimos 3 con este 4, estamos desarrollando unas breves enseñanzas, porque la verdad de esto habría que hablar muchísimo, pero por cuestiones de nuestro bueno, tampoco nos afana el tiempo es nuestro. De hecho, debíamos hacerlo más seguido, por el contrario. A la verdad no hay excusa. Vamos a dedicarnos a la enseñanza. Y como decimos, hemos venido examinando acerca de esas fiestas ordenadas por Dios a su pueblo en un principio. Amén. Amén. Como usted lo puede encontrar en los libros de la ley. La Torá, para el pueblo judío, para nosotros el Pentateuco, siendo la misma palabra de Dios. Como le dije, la intención no es judaizar, porque a la iglesia se le enseña, si no es judía, pues no judaizarse. Pero sí debemos descubrir a través de estas fiestas, como lo dijimos, todo lo que atañe a nuestro Salvador Jesucristo y todo lo que esas fiestas vienen a revelarnos de la persona de Cristo, del Hijo de Dios, de su Salvador y el mío. Amén. Dijimos que Dios ordenó ¿cuántas convocatorias? 3 convocatorias para celebrar sus 7 fiestas. Voy a dar un breve resumen. También conocidas como las fiestas de la peregrinación a Jerusalén. Y hemos dicho que 3 veces debe reunirse la nación de Israel en Jerusalén para celebrarlas. Igual hay sinagogas en todo el mundo donde los judíos que no pueden desplazarse a Jerusalén las celebran. Pero veíamos que en esas 3 convocaciones se celebran las 7 fiestas. En la primera se celebran ¿cuáles? La Pascua, las primicias. Pascua, panes y levadura y primicias. En la segunda convocación, que es de la que vamos a hablar hoy, que se hace 50 días después de esa primera convocación, se celebra el Shavuot, o fiesta de las semanas, o fiesta de las cosechas. Se conoce con esos nombres, amén. Y finalmente termina la tercera convocación, que es el cierre de las fiestas, que también celebra 3 festividades, empezando el Año Nuevo para los judíos, como lo hemos dicho, el Rosh Hashanah, en el cual se inicia con la fiesta de las trompetas, o el famoso día del Yom Teruah. 3 días después se celebra el Yom Kippur, el día de la expiación, y finalmente termina 5 días después con la fiesta del Sukkot, las sucas, las cabañas. Amén. Amén. Listo. Entonces, ese es el contexto general, iglesia. Amén. Entonces, dijimos que en el Pesaj, el sacrificio del Cordero se cumplía también en Jesucristo, el sacrificio suyo. ¿Cierto? Sabemos que murió, fue crucificado el Señor Jesús.
justo en la Pascua al empezar. Cordero Pascual. ¿Qué coincidió? Amén. Amén. Gloria a Dios. Al día siguiente del día de reposo se iniciaba la fiesta de los panes y levadura. Esa fiesta dura 7 días. Y también se inicia un solo día la fiesta de las primicias. Porque es necesario que hagamos esto para entender la trascendencia y cómo es que esas fiestas desarrollan, no solo desarrolló el pueblo de Dios, sino nos revelan cómo serán los tiempos y cómo serían los tiempos en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, entendimos que nos vamos a ocupar de la segunda convocación, que es la cuarta fiesta, el Shavuot, la fiesta de las semanas. 50 días después de terminada la primera convocación, ¿cierto? O más bien, al segundo día, ya les explico más claramente eso. Shavuot del hebreo, plural, semanas. Shavuá en singular, semana. Para que nos familiaricemos un poco, si bien es cierto, pues no hablamos el hebreo, ojalá lo hablásemos, pero por lo menos para entender. Amén. Entonces, retomando nuestro texto, volvemos a leer. Y contaréis, yo quiero que se concentre bien. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Aquí está hablando ya Moisés lo que debió ocurrir después del Pesaj, después de la primera convocatoria, ¿cierto? Entonces dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Amén. La misma palabra de Dios da las instrucciones claras y específicas de cómo debían celebrarse los días. Vamos a ir mirando cosas bien interesantes de lo que significa esta fiesta y lo que va a revelar del Señor Jesucristo. Este año el Pesaj o la Pascua se celebró en nuestro calendario el día 12 de abril, ¿cierto? Entonces, si somos fieles a la Escritura, debiésemos contar a partir del siguiente día, o sea, el 13 de abril, entre la tarde del 13 y del 14, deberíamos contar 50 días. Sí, el pueblo de Dios debía hacer este conteo. A este conteo técnicamente el pueblo de Dios le llama Omer. Omer, que es el conteo que debían ir haciendo a diario. A diario. Yo quiero que usted piense por un momento en eso. Porque esto básicamente implica un conteo regresivo. Si a usted Dios le da una orden, si el Señor le dijese, ¿sabes que en 50 días vuelvo? ¿Qué haría usted? ¿No empieza a hacer una cuenta regresiva? Claro, si es que usted de verdad espera al Señor. Entonces los judíos juiciosamente debían ir contando día tras día, pero día a día debían ir haciendo algo bien interesante. A partir de la Pesaj, el pueblo judío empieza a leer desde el Génesis la Torá, y terminado el día 8, después de la fiesta de los tabernáculos que se cierran, las fiestas solemnes, terminan de leer la Torá. ¿Qué debían hacer? ¿Qué debe hacer el pueblo de Israel? Y miren lo tremendo de esto. Durante esos casi 86 días, desde el 12 de abril, si lo contamos desde este año, en este año, siempre cambia la fecha, pero siempre van a ser los mismos 86 días. Empiezan a leer la Torá el primer día y la terminan de leer en el día final de las fiestas solemnes. Entonces lo interesante de todo esto es que el pueblo de Dios no debía acordarse de Dios solo el domingo, sino que el pueblo de Dios debía acordarse todos los días de su Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Vamos a ir entendiendo algunas cosas. Primeramente, básicamente, como dijimos, que es una cuenta regresiva para conmemorar y celebrar dos asuntos. Esto en cuanto a la costumbre judía. Ya vamos a entender cuál es la trascendencia para la iglesia. Entonces, de esos dos asuntos que el pueblo debe celebrar siempre, uno era recibir la Torá para cumplir la ley, para cumplirla en obediencia a Dios, y la segunda, hacer la confirmación a Israel o para Israel que Israel es el pueblo escogido. ¿Está claro? ¿Cuántas de las casadas les gusta que su esposo les viva diciendo eres mi esposo? ¿Qué confirma eso? Un pacto. Eso confirma un pacto. Gloria a Dios. Entonces ya vamos a ir mirando qué también significan estas cosas. Ahora, los judíos consideran el Shavuot, la fiesta del Pentecostés, para nosotros como iglesia, como el fin del Pesaj. La fiesta que empezó 50 días antes termina con la fiesta de las semanas. ¿Está claro? Se les llama por etapas, por ciclos del tiempo, a estas primeras 4 fiestas que se celebran entre 50 días. Se les llama las fiestas de la primavera, y al tercer grupo, 3 fiestas finales, se les llama las fiestas del otoño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted dirá, ¿y qué tiene que ver la iglesia con todo esto? El pastor nos va a judaizar. Tranquilos, no les dé temor de esas cosas, porque esa situación está bien clara, ¿cierto? Entonces, para entender la conexión que hace, o que podemos hacer, la conexión usted la puede establecer desde muchos versículos bíblicos, pero hoy la vamos a hacer desde Hechos capítulo 2. ¿Qué tiene que ver esta festividad de Levítico 23 con Hechos capítulo 2? Ubíquese en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 21. Amén. ¿Están ubicados? Sí. Yo voy a ir leyendo lentamente, no hay afán. Yo quiero que usted, en lo posible, vaya procesando lo que va leyendo. Dice el Señor en su palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban sentados? En el aposento alto, recuerden, 120 reunidos, y eso lo describe este texto bíblico de Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirén, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban tan atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos
de mosto, están borrachos, están ebrios. Entonces, aquí vamos a empezar a entender muchas cosas. Primero, note usted que hay una descripción que hace el autor de Hechos, que es el médico Lucas, ¿cierto? Menciona una cantidad de naciones, versos 9 y 10. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África, más allá de Siria y romanos, aquí residentes, ¿en donde? En Jerusalén. Tanto judíos como prosélitos, es decir, el término prosélito era básicamente el discipulado de la judaización. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿qué hacía tanta gente de tantas naciones diversas reunidas en Jerusalén, celebrando el Shavuot? ¿Está claro? Hacían caso a la convocación por obediencia de lo que se había establecido 1500 años antes de este momento que está describiendo Lucas en el libro de los Hechos. ¿Está claro? Amén. Entonces vamos entendiendo eso. Es decir, el pueblo 1500 años después, hasta aquí, sigue siendo obediente de la observancia de las fiestas solemnes de Dios. Amén. Juiciosos, disciplinados, obedientes. ¿Cierto? Pero notamos aquí dos cosas, hay dos grupos. Unos reunidos en el aposento alto, también en Jerusalén, y otros reunidos cerca del templo de Jerusalén y en sus casas y celebrando el día del Shavuot, el día de la fiesta de las semanas. Pero ¿qué se celebraba? El pueblo se reunía para particularmente esta fiesta conmemorar la entrega de las tablas de la ley a Moisés. ¿Claro? Que eso ocurrió 1500 años antes, recuerden. Entonces, vamos encontrando al menos una relación locativa de lugar, de espacio, el mismo espacio. ¿Qué relación entonces tiene Shavuot y Pentecostés hasta aquí? Que tanto los discípulos de Cristo, como los que ya habían recibido al Señor, y el resto del pueblo judío estaba todo reunido en Jerusalén. Amén. Amén. Listo. Entonces, como dijimos, surge la pregunta más lógica: ¿qué relación tendría esta fiesta mencionada en Levítico 23 y el Pentecostés? En los versos de Hebreos capítulo 2, Hechos 2, 5 al 14, 5 y 14 más bien. Ubíquese ahí del mismo donde está cerca. Hechos 2, verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y él, 14, como dijimos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Bueno, aquí van a pasar una serie de cosas, pero yo quiero es que nos ubiquemos en cuanto a la relación, primeramente espacial, de espacio, de lugar, porque definitivamente esto debía fusionarse, como se fusionaron siempre las festividades solemnes de Dios con el Mesías. ¿Vamos entendiendo? Recuerde que apenas unos días antes, estando en Betania, el Señor Jesús dice que por tercera vez se le apareció a sus discípulos antes de ascender y les dijo que no se fueran a ir de Jerusalén hasta que recibieran poder de Dios. Ahora uno piensa aquí, estos estaban más interesados ya en celebrar Shavuot al estilo de la ley, o estaban ya decididos definitivamente a empezar a celebrar
o más bien a hacer caso de las palabras del Señor cuando les dijo, recibiréis poder. ¿Cierto? Uno debía pensar que si son de Israel, también debían estar acogidos a la ley. También debían querer celebrar su festividad. La cuestión es que justamente las dos fiestas coinciden en el mismo tiempo. Para Dios no es coincidencia. Dios tenía una plena intención de estas cosas. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dijimos que Jerusalén estaba llena de gente, de muchas partes, viniendo a celebrar esta segunda convocación de las fiestas de Dios. Entonces, ya dijimos que el Señor Jesús les había dicho también a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Estaban en Betania, el Señor asciende al cielo y ellos vuelven a Jerusalén a celebrar también Shavuot, pero ya encomendados del Señor, que debían estar reunidos. Y el texto en comienzo de Hechos 2 nos describe que estaban todos unánimes en oración, ¿cierto? Unánimes en oración. Bueno, ahora, note lo que el Señor Jesús les dice, que debían ir a Jerusalén. Dice Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús, un poquito ahí atrás de lo que está leyendo, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, verso 8 del capítulo 1, ¿pero qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. Bueno, en Jerusalén primeramente. ¿Y qué les recomendó el Señor Jesús? En principio, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen poder que vendría del cielo. Entonces notemos que definitivamente Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sí tienen clara una intención. Cuando el Señor te dice algo, usted hoy puede entender la voz de Dios cuando le habla. Hoy usted puede en verdad discernir cuando es voz de Dios. Se supone que el Espíritu está en usted. Y entonces, si el Espíritu le da una instrucción, la obedece. Mire el beneficio que trae la obediencia. El Señor les dijo, vayan a Jerusalén, no se vayan a ir de ahí, hasta que se cercioren de haber recibido poder de Dios. Y ellos obedientemente fueron. Amén. Entonces sigue diciendo el verso 1:8 de ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Debía ser Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Miren que el Señor hace una descripción del corazón de la predicación hacia afuera. Cuando la palabra de Dios dice, porque la salvación viene de los judíos, se refiere en primera instancia a Yeshua, el Mesías, a Jesucristo, pero miren también cómo debía partir desde aquí el Evangelio. No estoy diciendo que la iglesia surge aquí, pero aquí se formaliza la iglesia. Amén. Ya vamos a mirar eso más adelante. Recordemos entonces que esas palabras las dijo el Señor Jesús. Que no se fueron de Jerusalén antes de que recibiesen el poder al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, yo quiero que entendamos esto, porque es que miren lo interesante, lo importante y lo trascendente de esto. Cuando nosotros hablamos de los dos pactos de Dios, ¿cuáles son? La ley y la gracia. La ley y la gracia son los pactos de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando los dos pactos de Dios, y lo tremendo de Dios es que siempre hizo coincidir sus dos pactos, y estamos hablando de las fiestas, y aquí es donde miramos cómo se entrelazan las festividades y el devenir, los sucesos, lo ocurrido con Jesucristo el Mesías. Es increíble
que incluso las fiestas solemnes son totalmente proféticas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos entendiendo que se funden estos dos pactos, se encuentran históricamente estos dos pactos con un solo propósito. Imagínense el día que el pueblo de Israel se reúne para celebrar el día que Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, y que ese mismo día se fuese a dar el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda criatura. ¿Está claro? Cuando la palabra de Dios dice que en los postreros días derramará de su Espíritu, muchos piensan que eso no ha sucedido. Perdónenme, eso sucedió hace 2000 años. El derramamiento del Espíritu Santo se dio hace 2000 años. Y muchos hoy toman ese pretexto para hablar que vendrá entonces un avivamiento de la iglesia. A la verdad, la palabra de Dios no menciona esas cosas. No habla de un avivamiento final, más bien la señal que dio Jesucristo y la reafirman los apóstoles era la apostasía en la iglesia. ¿Está claro? Avivamiento se dio aquí, en Hechos 2, porque vino el Espíritu Santo, se posó sobre los 120 y esos 120 empezaron a repartir el pan espiritual, porque ¿de qué iban a hablar en lenguas si no era del Evangelio? No iban a hablar de otra cosa, no iban a hablar de negocios, no iban a hablar de deportes, que en ese tiempo era como difícil. El Espíritu Santo les dio, capacitó a esos 120 con lenguas humanas para que predicaran el Evangelio. Por eso ellos mismos dicen: ¿quiénes son estos que nos hablan en nuestra lengua? ¿Entiende el poder del Espíritu Santo derramado aquí? Una lengua que los que estaban en el aposento alto desconocían. Acá habla de judíos con otras nacionalidades también. Hasta ahí vamos entendiendo, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, hemos dicho que se fusionan los dos pactos un mismo día, en donde se formaliza, ¿cierto? Se da la forma a la iglesia. ¿Qué le faltaba a los discípulos para poder predicar? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. ¿Qué nos puede estar faltando a nosotros para predicar el Evangelio? Cuidado con eso. Es el Espíritu Santo el que lo mueve a usted y a mí a hablar del Evangelio. Él ya predica sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro? Amén. Iglesia, vamos entendiendo. Amén. Gloria para el Señor. Entonces, y entendamos esto que es poderoso. La ley de Dios no procede del hombre. Aunque sea para los hombres, no procede de los hombres. Cuando Moisés sube a la cumbre del monte Sinaí, Dios mismo preparó los textos, los escribió con su propio dedo. ¿Cierto? Es más, las primeras tablas las hizo Dios mismo. Todo lo hizo Dios. Entonces aquí es donde vamos a ir entendiendo ciertas cosas trascendentes. Primero, que la ley no procedió de los hombres, la gracia tampoco. Tampoco. Entonces, ni ley ni gracia surgen, manan del corazón del hombre. Tenemos una ley extraterrestre y tenemos una gracia extraterrestre. Y vamos a ir entendiendo, porque ese asunto es bien importante que ustedes se vayan entendiéndolo hoy. Recordemos, como dijimos, que el pueblo
judío cuenta los días desde la Pascua estando en Egipto y que pasarían los 50 días para llegar al monte Sinaí. Yo quiero que usted se ubique en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. Ubíquense allá. Manasés, porque ellos parten de Manasés, Egipto, en aquel tiempo. Y entonces Dios le ordena a Moisés que organice al pueblo para celebrar el Pesaj, la Pascua. Acuérdense todo lo que ocurrió. Escogerán un cordero al día 10, lo guardarán por 3 días y medio, y entre las 2 tardes, dice, del 14 día del mes de Nisan o de Abril, sacrificarán el cordero, con su sangre marcarán las puertas de los dinteles, porque Dios iba a pasar en la noche sacrificando a los primogénitos. ¿Cierto? Eso está claro. Pero ubiquémonos ahí. Entonces, estando el pueblo de Dios en Egipto, sacrifican el cordero, hacen la Pascua. 50 días después, sin ellos todavía saberlo, solo sabían que había que celebrar ciertas fiestas porque ya estaban establecidas, pero salen a los 50 días donde debían estar, en el monte Sinaí. Monte Sinaí, ¿está claro? Porque es que miren, esto no solo es una descripción de festividades. Las fiestas solemnes también tienen una descripción histórica, de hechos, lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, acuérdense, Dios le dice, a Moisés le dice, este será el primer mes del año para ustedes. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Yo hice la creación, pero tengo un pueblo escogido y el tiempo que tengo determinado para este pueblo, hoy lo establezco con ustedes, porque es que ahí está ratificando Dios la promesa que hizo en Abraham. ¿Vamos a entender? Gloria a Dios. Durante ese recorrido desde Manasés, acuérdense, hasta el monte Sinaí, atravesando el Mar Rojo entre esos 50 días, el pueblo de Israel hace 10 estaciones, 10 paradas. ¿Sí? Acuérdense que los guiaba Dios ¿con qué? Con una nube en el día, con una llama de fuego en la noche. Pero aquí ocurren muchas cosas. De aquí que nosotros debemos ubicar el Shavuot, la fiesta de las semanas, porque ese conteo debían empezarlo a hacer apenas salen de Egipto. Y debían empezar a contar 50 días. Ellos todavía no conocían esta fiesta, solo que Dios puso en sus corazones empezar a hacer el conteo del Omer. Cuando usted lee el misterio de las paradas que hizo el pueblo de Israel, Manasés, Sinaí, se encuentra con cosas bien sorprendentes que vamos a hablar al final. Amén. Amén. Esto no es solo contenido histórico, iglesia. Es contenido profético. ¿Está claro? Y tiene que ver todo con el Mesías, con Yeshua Mashiach, con Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. De allí, después del monte Sinaí a Cades Barnea, eran 14 días de peregrinación. El pueblo debía entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Para iniciar la tercera convocatoria. Ahora nosotros sabemos, aquí es donde viene la historia de Josué y Caleb, los 10 espías. El pueblo se rebeló para tomar la tierra cuando Dios les dijo, yo estoy con ustedes, vayan pues y tomen la tierra. Recuerden que llegaron los 10 desalentadores, desalentaron al pueblo, generaron tan terrible impacto que el pueblo mismo desistió de ir a tomar la tierra por aquellos que desalentaron. Ojo con los desalentadores.
huyan de su presencia. ¿Está claro? Amén. Eso es que cuando lo ven a usted haciendo obra de Dios, de pronto usted está en una situación bien difícil y usted se va a poner de rodillas. Pero venga, ¿para qué se va a poner de rodillas si ya lo perdimos todo? Esos son de los 10 espías desalentadores. No te juntes con ellos. Chusma. Gloria a Dios. Vamos entendiendo, iglesia. Entonces, dése cuenta que dentro del tiempo de las fiestas era el tiempo justo de recorrido para que salidos de Egipto llegasen a la tierra prometida. Tremendo. Ya dijimos que por calendario de este año, me tomé la molestia de hacer la cuenta, 86 días, desde el 12 de abril, celebración de Pesaj, hasta el 8º día, después de fiesta de tabernáculos, que terminan las fiestas solemnes. 86 días por calendario. Ese era el recorrido que debía hacer el pueblo de Israel. ¿Sabemos lo que pasó? El pueblo entró en desobediencia. Después que Dios los regañó, ahí sí quisieron tomar las armas, ahí sí dijeron, vámonos, y de hecho entraron, pero ojo con esto, ya entraron sin la protección de Dios. Ya entraron sin el respaldo de Dios. Yo le pido, iglesia, que usted evalúe esto. Cuando Dios da una orden, hay que hacerlo ahora mismo, cuando Dios lo pone en tu corazón. A veces nosotros mismos queremos engañarnos diciendo, si es de Dios, Él espera cualquier cosa y lo puedo hacer cuando yo quiera. Mentiras del diablo. Mire que a su propio pueblo escogido estaba recién dándole carta literalmente, porque el pacto de la ley, el pueblo judío lo toma como un pacto matrimonial, nupcial. El pueblo estaba siendo tomado por Dios, haciendo lo suyo, y les está diciendo, yo lo voy a respaldar en todo. Ojo con eso. Vuelvo y le digo, porque aquí es donde sí que sabemos autoengañarnos. Dios tiene unos tiempos, Dios da unas órdenes específicas, y si usted no cumple esas cosas, aunque haya sido escogido de Dios, muchas veces Dios no lo va a respaldar. ¿Está claro? Amén. Mire de todas las cosas que tenemos que aprender. Hoy en día usted ve cristianuchos, perdóneme, pero así es, haciendo su propia voluntad, tomándose las cosas de Dios como a la ligera, como nada, y esperando que Dios les envíe de sus bendiciones, de su protección. ¿Usted cree que si la palabra de Dios dice que Dios no cambia, usted cree que porque es usted Dios va a cambiar porque es usted? Olvídese de eso. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ¿cuánto se demoró el pueblo de Israel? 40 años. Imagínense. De 86 días a 40 años. Tan obtusos en la desobediencia. Sí. ¿Usted entiende el mensaje de esto? Muchos, aunque han sido llamados, van a ser desechados. Ojo con las doctrinas que se están predicando hoy en la mayoría de iglesias. Esas doctrinas light, esas doctrinas tibias, en las que los pastores les dan la palmadita a la gente cuidando ovejas negras para que no se vayan de la iglesia. Olvídese de eso. Sea obediente con el Señor. Esto no lo estoy estableciendo yo, ni lo ha establecido hombre alguno sobre la tierra. Ya está establecido por Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Los pactos de Dios no son simples acuerdos. Mire lo que pasó con el pacto recién firmado, supuestamente de la paz, entre uno de los hombres más poderosos de la tierra hoy en día. ¿Recuerdan?
Esta semana recién Sí. se firmó, empezando la semana, un tratado de paz que supuestamente ponía a todo el mundo en un acuerdo. Se acabó la guerra, dijeron ellos mismos. Y el mismo grupo Hamas se burló. Reunió nuevamente sus tropas, tomó Gaza de nuevo, y ahí están en ese conflicto. Imagínense. Lejos de Dios. Qué terrible. Pero ese es el mundo. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no les doy mi paz como el mundo se la da. Aquí tenemos que pensar cuál es la paz del Señor: la obediencia al Padre. Amén. Cuando usted es obediente al Padre, sabe cuál va a ser el fruto que va a aprender a rendir. Sabe que la presencia del Espíritu Santo que mora en usted le va a permitir que emane de usted la paz, porque usted es obediente. Si usted es desobediente, no espere tener la paz y desarrollar el fruto de la paz del Señor. Entonces, dése cuenta: para el que anda en el camino del Señor, bien firme, sosténgase, y para el que está entendiendo estas cosas, corrija. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero a mí me vive pasando. Hay días en donde yo, a la verdad les digo, se los confieso, me levanto sintiéndome tan indigno de Dios. Yo no dudo de Dios, dudo de mí. Por eso a diario quiero ponerme en la presencia de Dios, porque no quiero que nada vuelva a crecer en mí de lo que yo mismo genere. Usted tiene que aprender a abominar esas cosas. Usted tiene que aprender a abominar lo que genera su carne, porque es justamente lo que lo está alejando de Dios. ¿Está claro? Amén. Y cuando le damos la gloria al Señor. Entonces vamos entendiendo que los pactos de Dios no son simples acuerdos, sino que contienen la voluntad de Dios. El pacto de la ley con su pueblo, ya dijimos, era el compromiso nupcial de Dios con su pueblo, y el pacto de la sangre en Cristo es el compromiso nupcial entre el Señor y su iglesia, pero incluyendo también a su pueblo. ¿Está claro? Miren esto. Vuelve a casarse nuevamente. Tremendo. Gloria a Dios. Ahora, estamos entendiendo que son los dos pactos encontrados en un momento histórico, pero también debemos entender que son dos pactos. No podemos hablar de dos pactos operantes en el mismo sentido. ¿Cómo así? Uno no abroga el otro. ¿Usted cree que la gracia vino a abrogar la ley? No. Y el mismo Mesías, representante de los dos pactos, siendo en los dos pactos, lo manifiesta. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Es decir, note lo que estoy diciendo. Dijimos que el pacto de la ley era celestial. En consecuencia, solo lo podía cumplir alguien celestial. ¿Está claro? Amén. El perfecto, el sin pecado, el pan sin levadura. Y después viene la gracia, ¿cierto? La gracia, algo que usted y yo merecíamos, que también estaba contenido en Cristo, el Hijo, el que podía cumplir la ley celestial, también podía cumplir la gracia que también es celestial. Dese cuenta que usted no tiene nada que ver acá, ni yo. Somos beneficiarios del plan de salvación de Dios, pero no somos merecedores de él. ¿Entiende? ¿Qué es entonces la misericordia de Dios? Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Cuando usted entiende eso en la profundidad de la sabiduría de Dios, mire cómo reposa el alma. Aún, y quiero decirle esto, aún cuando usted haya cometido pecados, si usted es un escogido de Dios y es el Espíritu de Dios el que le enseña a ir de la forma correcta a pedir perdón, entonces usted va a aprender a gozarse y a deleitarse de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Yo no sé si usted escucha a veces el desaliento que la misma vida le va dando a diario. A diario vivimos desalentándonos. A diario, aunque estemos haciendo las cosas de Dios, no nos salen como nosotros quisiéramos. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde nosotros entendemos que finalmente Dios quiere que conozcamos su plan, aunque desconozcamos la manera que lo hace. Usted solo debe confiar. Vuelvo y uso un ejemplo que ya había usado hace un tiempo. Cuando usted va a viajar en avión, ¿qué es lo que está haciendo usted cuando se sube al avión? Usted le está confiando su vida a un piloto. ¿Sí? Hablándolo en términos terrenales y lo que entendemos. Usted está depositando su confianza. Dese cuenta que usted ni pregunta por la hoja de vida del piloto que lo va a llevar. Usted confía, a veces ni siquiera ve al piloto. Usted simplemente ve el avión. ¿Cierto? Sí, no, pero no. Soacha Airlines. ¿Cierto? Entonces usted entra confiando de pleno. De esa forma nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Usted no necesita ver a Dios para confiar en Él. De hecho, Él no se le ha revelado a nadie. Hablo de Dios Padre. ¿Está claro, iglesia? Amén. Yo quiero saber que ustedes están siendo beneficiados de esta palabra. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué decíamos? Que en los dos pactos uno no abroga al otro. La gracia no viene a anular la ley. Más bien, la gracia viene a justificar la ley. Pero no por sus obras ni por las mías. Porque ya dijimos que siendo la ley perfecta, ningún hombre la cumple. Pero uno dice, venga, pero ¿cómo es posible que Dios haga un pacto en algo que el hombre no puede alcanzar? ¿Va entendiendo? Porque uno podría excusarse y decir, bueno, listo, yo me quiero hacer cumplidor de la ley, yo me quiero judaizar. Pero la misma Escritura nos enseña que ni el mismo pueblo de Israel ha podido con el 100% de la ley. ¿Está claro? Alguna vez escuché una anécdota por ahí de las santas que uno escucha. Llegaron unos judíos a la casa de otro judío y lo encontraron vendiendo cerdos. Imagínense lo que dicen los parroquianos judíos al judío. Uy, venga hermano, ¿qué le pasa? Usted se está contaminando con los cerdos, le dice el judío. ¿Qué dice la ley? No comerás carne de cerdo, pero no dice que no la vendamos. Tremendo, güey. Y muchas veces nosotros buscamos evadir las mismas cosas de Dios de esa forma. Siempre vivimos queriendo justificar cosas nosotros. Tenga cuidado con eso. Yo lo invito a que viva escudriñando su propia conducta. Porque si usted se mira en los dos pactos, nada tendría que hacer delante de ellos, de su cuenta. Ni en la ley, menos en la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
entonces hemos dicho que si la ley procede de Dios, hablamos que la ley está planteando la perfección del comportamiento de los hombres. Y esto sí que es imposible. Yo les he dicho a ustedes en ocasiones, no nos vayamos a los 613 preceptos de los mandamientos establecidos en la Torá. Simplemente evaluemos los 10 mandamientos y evalúese usted con respecto a los 10 mandamientos. Yo le diría, en principio, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora yo le preguntaría, y de aquí a todo lo que usted ha vivido, ¿cuántos dioses ha adorado? Dese cuenta que ya infringió la ley, ya no cumplió la ley. Y Ezequiel 18 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahí no dice 1 o 100 veces, simplemente el alma que pecare, esa morirá. Mire, porque el Señor Jesucristo vino a maravillar al propio pueblo de Dios, entre comillas, porque cuando usted encuentra la palabra maravillarse en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué significa? Es escandalizarse. Porque el pueblo se escandalizaba con el Señor Jesús. Porque es que Él vino y rompió todo el esquema de la misma ley. No que infringió la ley, pero rompe el esquema de la ley, cumpliendo la ley. ¿Cómo vivía entonces el pueblo cómo vivía el mundo antes de la ley? No había ley. Entonces Dios, ¿por qué destruyó en tiempos de Noé al mundo? Posteriormente, porque en tiempos de Abraham, sin haber ley, destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Entienden? Aquí es donde entendemos lo que manifiesta el apóstol Pablo a los romanos. Porque los que no tienen ley son ley para sí mismos, pues Dios las escribió en las tablas de su corazón. Y las tablas del corazón del hombre sin el Señor son corazones de piedra. De ahí que la ley fue escrita en los corazones de los hombres, y aunque no la vivamos, sí la conocemos. ¿Qué tal? Tremendo esto, iglesia. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ahora, sabemos que cuando nos escudriñamos ante la ley, si usted es sensato, ojo a esto, escuche bien esto. Si usted es sensato, es decir, usted quiere saber en verdad quién es usted delante de Dios. Yo no sé si usted le acostumbra a preguntar a Dios: Señor, ¿cuánto quiero saber qué piensa de mí? Esa es una pregunta bien sensata. ¿Cuántas veces le ha hecho esa pregunta a Dios? Señor, yo quiero saber qué piensas de mí. ¿Qué soy yo para ti? ¿Cierto? Ahora, probablemente no reciba respuestas. Pero si usted está esperando una respuesta audible, deje de esperarla, porque Dios ya escribió sus respuestas. ¿Qué cosa quiere saber de usted con respecto de Dios? Señor, y evaluándonos a la luz de los 10 mandamientos. ¿Tuvo ídolos en otro tiempo? Sí. Entonces, ¿eres pecador? En consecuencia, estás sentenciado a muerte. ¿Robaste algo en tu vida? Uy, Señor, pero apenas tenía 14 años. ¿Robó o no robó? La Biblia habla de una edad de vigencia para que empiece a contar o no el pecado en su vida. No. De que nacimos. Entonces note que por la ley definitivamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén. Entonces eso es lo que vamos entendiendo. Entonces todos, como dijimos, nos hemos hecho transgresores de la ley. Pero ¿qué tiene que ver entonces esta fiesta, el Shavuot, ¿cierto?
¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Por qué fue necesaria que se diera la coyuntura espiritual aquella tarde de celebración de Shavuot en el mismo pueblo? Que descendiera el Espíritu Santo al corazón físico de la tierra, como dice en algún texto, la línea de los ojos de Dios, Jerusalén. Entonces se cuenta que sí hay una intención muy clara de Dios. Era necesario que así fuese. Dios necesitó, o más bien Dios quiso, que esos dos pactos se encontraran en un día, se fundieran, no para convertir la gracia en ley, sino para que entendiésemos que tanto de la ley, el mismo Señor Jesucristo se lo decía constantemente a sus contradictores. Porque Moisés habló de mí en la ley. Tremendo, cuando usted lee ese texto dice, venga, pero, y usted se pone a buscar el texto, venga, Moisés, donde dice, Moisés habló de Jesús, pero no lo encuentra. Y nunca lo va a encontrar de esa forma. Pero cuando se habla de la perfección del Cordero inmolado, sin mancha, se habla de Jesucristo. Y de eso sí habla Moisés. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto y de los dos pactos? Quiero que vaya a Hebreos capítulo 8. Versos 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice Hebreos 8, 6 y 7. Vea conmigo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Aquí habla el autor de Hebreos del Señor Jesucristo y está hablando del sacerdote que es el Señor. Cuando es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto. ¿De un qué? De un mejor pacto. ¿De qué habla la Biblia? Literalmente habla de un mejor pacto. Estamos hablando de los dos pactos. Solo hay dos pactos de Dios de esa manera, con toda la humanidad, porque hay 7 pactos bíblicos, eso está claro. Pero en ese aspecto directivo de Dios hablamos de dos pactos, la ley y la gracia. Entonces aquí está diciendo el autor de Hebreos que el sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, es mediador, dice, de un mejor pacto. ¿Cuál? La gracia. Aquí debemos entender entonces, ¿es entonces la gracia mejor que la ley? Por supuesto, porque su merced y yo estamos muertos por el pacto de la ley. Pero podemos estar vivos por el pacto de la gracia mientras obedezcamos y hagamos la voluntad del Padre, que fue haber recibido a Jesucristo y vivir una vida como nueva criatura. Aleluya, gloria a Dios. Dese cuenta, no dice porque es que tú eres mejor en la gracia que en la ley. Eso no lo dice. Mire, yo les he dicho millones, bueno, le he dicho 500,000 veces que no se excede, pero sí le he dicho algunas buenas veces. Cierto que nosotros vamos aprendiendo ya a no vivir ya para nosotros. Que el verdadero hijo e hija de Dios, el que ha aprendido ya a hacer la voluntad del Padre, a la verdad, que ha entendido cuánto necesita del Señor, que ya no es en sus fuerzas, que ya no es común. ¿Sabe que hay que dejar tanta vanagloria, tanta vanidad, tanto orgullo?
No, vuelvo y les digo, nos miramos frente a los dos pactos y ya les dije, frente a la ley estoy perdido, estoy muerto porque soy infractor de la ley, ¿cierto? En cuanto a la gracia, ¿cuánto más? Cuando el Señor Jesús habla acerca del adulterio en Mateo, acuérdense lo que dice. A ustedes se les dijo: el que se acueste con la mujer de su prójimo comete adulterio. Eso dice la ley. Pero yo les digo, dice el Señor, el que deseó en su corazón a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella. Ahora yo le digo entonces, según ese punto de vista que plantea el Señor Jesús, ¿qué es más terrible en ese aspecto? ¿La ley o la gracia? La gracia. Sería más terrible todavía la gracia, porque esa sí escudriña el corazón del hombre. La ley no escudriña el corazón del hombre, la ley escudriña la conducta del hombre, pero no el corazón del hombre, ni la mente del hombre. La gracia tiene el poder de escudriñar su mente, su intención, su corazón y lo más profundo del ser humano. Entonces, ¿para qué querer judaizarnos si apenas con la gracia ni alcanzamos? ¿Entienden? Y cuando el Señor Jesús disecciona al ser con esa palabra, lo escudriña tan profundamente que dice: el solo deseo ya lo ha hecho pecador. Usted dice: venga, esto no está en la ley. Entonces, ¿cómo dice la palabra que es mejor pacto? Qué tremendo es esto, ¿no le parece? Entonces dése cuenta que aquí entiende usted que tampoco es por la gracia. Yo soy tan gracioso delante de Dios. Dios mueve el mundo para mí. Qué mentira. Mira hasta dónde usted debe darse a conocer en la humildad que debe alcanzar, puesto el carácter de Cristo en usted. ¿Se da cuenta? Entonces, visto desde aquí, porque mire lo que está sacando el Señor Jesús. Con el hecho de que usted cometiera una conducta de adulterio, era pecador por la ley. Lo he dicho otras veces. Es decir, si usted, podría decir algo en el Antiguo Testamento, pero no. Si usted sencillamente se abstenía de cometer la conducta, era cumplidor de la ley, aunque tuviera el corazón podrido de deseo. Pero miren cómo viene el Señor Jesús a revelarnos la gracia. Pero yo les digo, el que desea, cuide sus deseos, cuide sus ojos, cuide sus oídos. Porque es que el Señor Jesús ya viene a plantear el asunto no solo en la conducta para el cuerpo, sino en cómo debemos someter nuestra alma. ¿Se da cuenta? Listo, la ley regula la conducta. Pero ¿cómo hago yo para regular? Por la gracia mi vida. Y este es el punto neurálgico de entender por qué es importante que la iglesia entienda el Shavuot desde el punto de vista espiritual. El derramamiento del Espíritu Santo. Porque es importante que en verdad usted haya sido bautizado por Jesucristo en el Espíritu de Dios. Porque es que usted la gracia no la puede desarrollar de su cuenta. Entonces, conclusión: no puedo cumplir la ley de mi cuenta, pero tampoco puedo desarrollar la gracia de mi cuenta. Necesito urgente al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ese Espíritu no es puesto en vano. Dios no derramó su Espíritu para desperdiciarlo. Dios escogió a los suyos
de antemano, antes de la fundación del mundo, se comprometió a estos, como dice el apóstol Pedro en la salutación de sus primeras cartas, de sus cartas 1 y 2, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Dese cuenta a lo que Dios se comprometió. A estos los escojo. ¿Para qué? Para que me obedezcan a través del lavamiento de la sangre por mi Hijo. ¿Se da cuenta que esto no es de méritos personales? Con el más corrompido de la tierra, mientras Dios lo haya escogido desde la fundación del mundo, Dios va a hacer su obra con él, como sea. ¿Entiende eso? Gloria a Dios. Hace unos días leí algo muy interesante. ¿Qué haría Satanás si en verdad tuviera el gobierno absoluto de una ciudad? Entonces uno se imagina lo peor porquería. Pero decía la reflexión de ese pastor, que me gustó tanto la reflexión. Decía, ¿saben qué? Se acabarían los abortos. Se acabarían las malas acciones de los hombres. Se acabarían las malas conductas. La gente se ayudaría una a otra. Porque Satanás lo que promueve es la moral y la ética, no la salvación. ¿Entienden? ¿Está claro, iglesia? Y hay muchos que viven sobre los preceptos de la moral y de la ética y piensan que así tienen ganado el cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí es donde nosotros entendemos la trascendental importancia de haber sido ya bautizado a esta altura con el Espíritu Santo. De verdad entonces que sí debía preocuparle a usted y a mí si todavía el Espíritu Santo no está en nosotros. Más que si no tiene plata, más que si no tiene para comer, más que si lo van a echar del trabajo, más que si lo dejó la mujer, los hijos, la esposa, más que eso, si usted no se cerciora de estar lleno del Espíritu Santo, de tenerlo el Espíritu Santo, está en serios problemas con Dios. ¿Está claro? Amén. Bástenos ya de haber andado en tanta fragilidad carnal en otros tiempos. Cuando nosotros hablamos de las victorias que alcanzamos por Jesucristo a través del Espíritu de Dios, nosotros debemos entender cuál es la mayor victoria suya y mía delante de Dios. Haber derrotado nuestra propia carne, haber aprendido a crucificarla, a llevarla ya a esa tremenda invitación que nos hizo el Señor. Si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz y vengan en pos de mí. ¿Quién es el que lo está acompañando? ¿Quién es el que lo está redarguyendo y convenciendo de pecado? No es la fascinante y tremenda evolución cognitiva e intelectual que usted haya podido alcanzar. Mentiras del diablo. Es su comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Está claro? Amén. Cuando la palabra de Dios dice lo redarguye, es decir, le revuelca ese interior suyo, no lo deja ni dormir cuando usted está en pecado, le quita el sueño, le pone hasta pesadillas. Uy, pastor, ¿qué hago? Que me soñé que me estaban poniendo la cabeza en una horca. Sí, pues yo no voy a hacer acá el José de los sueños. Pero yo más bien le diría, ¿sabes qué? Pregúntale al Espíritu Santo qué te quiere revelar. Amén. Amén. A propósito, quiero decirles algo, iglesia. Ya encontramos evidencia que contra la iglesia están haciendo brujería. Evidencia hallada
¿Quién? No lo sabemos. Pero por las formas que se presentaron, es brujería. Mire, el problema no es si nos hacen brujería. El problema es que la iglesia se duerma. El problema es que nosotros no estemos levantándonos de madrugada a clamarle a Dios que sostenga sus misericordias. Bien dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me debiese quedar satisfecho con que encontré al que puso esa porquería o al que la hizo y cogerlo y encenderlo a golpes, porque no es lo que dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice. Es decir, usted no se pone a golpes con su enemigo. Usted debe ponerse de rodillas, blindarse con la armadura de Dios y definitivamente encomendarse al Señor. ¿Quién resuelve sus problemas? El Señor. Usted solo deje en manos de Dios y Él hará según su justicia. Usted reconoce a sus enemigos terrenales, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ahora le pregunto, ¿y tiene la misma habilidad de reconocer sus enemigos espirituales? No, porque son espirituales. ¿Quién nos lo puede revelar? El Espíritu Santo, aquel que fue derramado aquella tarde de Pentecostés. Entonces, iglesia, ¿entendemos la urgencia que tenemos del Espíritu Santo? ¿Cuántos entienden esto, iglesia? Amén. Gloria a Dios, aleluya, un gran aplauso. Entonces, aquí hay cosas, como les decía, retomando, así como primero ocurrió el sacrificio del cordero físicamente en el Pesaj para salir de Egipto, y luego se recibió el pacto de la ley. Mire el orden de los sucesos. Era necesario primero que ocurriera el sacrificio del cordero y después viniese la gracia por el Espíritu. ¿No le parece más que coincidencia? El Pesaj, el Shavuot, la entrega de las tablas de la ley, con el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, coinciden, encajan perfectamente. ¿Tiene Dios una intención? Dios es intencional. Crea lo que Dios es intencional. Y Él no vive jugando con nosotros. Si usted le dijo al Señor, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, probablemente usted no decía esas palabras en serio, pero Dios sí se las tomó en serio. Porque por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos condenados. Cuide lo que dice. Cuide hasta lo que dice en oraciones, lo hemos hablado muchas veces. Señor, dame paciencia. Si usted le pide eso a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a diseñar una situación en donde usted desarrolle paciencia. Señor, dame paciencia, Señor. Y resulta que al otro día lo llama al jefe y le dice, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde trabajas? Señor, pero yo te pedí paciencia. Pues me pidió paciencia. Aprendan a tener sin trabajo. Ahí sí nos parece difícil, ¿cierto? ¿Cuánto más cuando proclamamos el nombre del Señor? Mire, cuando usted le dijo al Señor, probablemente lo hizo irresponsablemente, probablemente no se lo enseñaron adecuadamente, pero cuando usted le entregó su vida al Señor de palabra, el Señor se tomó eso en serio. De ahí que usted sufra más de lo normal y de lo necesario. Porque mientras lo que usted no lo entendió, el Señor lo tomó en serio y dice, como es escogido,
a este lo moldeo. Lo moldeo. ¿Está claro? Amén. ¿A cuántos nos ha costado ser hijos e hijas de Dios? Amén. ¿Solo a mí? Amén. Gracias a Dios. No lo entendemos todo. Miren, es tan tremendo esto, iglesia, que aún con los años que usted puede ir adquiriendo, probablemente no termine de entenderlo. A Dios estamos para entenderlo, claro que sí. Y si no, no obedeceríamos. Pero más que entender a Dios, es obedecerlo. Algunos dicen, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No, mentiras. A Dios también se le entiende porque Él se hizo entender. ¿Está claro? Amén. Y termino con eso. Acuérdese que en la fiesta del Shavuot se iban a presentar los primeros frutos de las cosechas. También Shavuot es conocido como la fiesta de las cosechas. Entonces se presentaban los frutos de las cosechas. Podemos afirmar, porque si lo vemos en Cristo, las 4 primeras fiestas que ya se cumplieron, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo ya fue derramado sobre la tierra. Y ahí que decimos que se cumplió el Shavuot, claro, por Jesucristo, claro. Las que quedan pendientes por ocurrir son las últimas 3 de la última convocatoria. Pero hasta aquí, iglesia, se cumplieron en Jesucristo, al pie de la letra, las 4 primeras fiestas del Señor. Entonces, podemos afirmar que Shavuot, la fiesta de las semanas, es la consumación de la ofrenda de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de expirar? Todo está consumado. Es decir, Señor, de todo lo que estableciste, de todo lo que planeaste, de todo lo que diseñaste, todo está hecho, Señor. Sí, tremendo. No sé si a usted al menos le causa la sensación de escalofríos esto, pero debía provocarle más que eso. Amén. Entonces, el Omer, el conteo de las semanas, el pueblo debía realizarlas en el desierto. De aquí que entendemos por qué Dios nos saca a un desierto. Y entienda eso, porque esto también pasa individualmente. Cuando usted empieza su recorrido en el Señor, cuando usted recibe a Cristo en su vida, créalo que inmediatamente va a empezar un desierto en su vida. ¿Les pasó? Claro, muchos dijeron, pero ¿qué? Yo me bauticé y pensé que esto iba a ser mejor, pensé que el Señor iba a cumplir, como si fuera el genio de la lámpara. Buscan a Dios de manera incorrecta, pensando, como dije, que es el genio de la lámpara, que le va a resolver cuanto capricho se le pase por la mente. Ese no es el Dios, ese es el diablo. Pero Dios lo va a llevar al desierto. Nos sacó de la esclavitud al desierto. Miren, entiendan esto. ¿Cómo es que yo soy liberado siendo sacado a un desierto? ¿Entienden? Pero es lo que Dios hace. De ahí que usted, después que ha recibido a Cristo, probablemente experimente tal desolación en su vida, probablemente lo deje mucha gente, porque así debe ser.
usted no quiso limpiar su camino, Dios le despega el camino y le quita del medio a quien sea. ¿Está claro? ¿Es cierto? Porque Dios lo quiere liberar. Entonces no busque refugios en el desierto que no vienen de Dios. No busque sombras humanas en el desierto cuando no vienen de Dios, porque justamente es lo que Dios no quiere que usted haga. Expóngase al sol de la verdad en el desierto que Dios le ha diseñado y abandónese en sus manos para que Él haga lo que ha planeado con tu vida, porque hasta ahora no la sabías manejar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, y tus caminos no son mis caminos, porque más altos son mis pensamientos y más altos y mejores son mis caminos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dése cuenta que con el pueblo pasó como pasa con la iglesia y también individualmente. Decimos que ese recorrido que hace el pueblo de Israel, las 10 estaciones de las que hablábamos, revela el proceso de purificación del pueblo. ¿Para qué era el recorrido en el desierto? Para que el pueblo fuera purificado y aprendiera a depender de Dios, porque hasta entonces dependían en la esclavitud de un Dios terrenal. ¿Está claro, iglesia? Entonces, dése cuenta, ese proceso de purificación, yo les dije y se los digo especialmente en el curso de bautismo. El bautismo es un momento, pero la purificación es el proceso que empieza. Ahí en el bautismo, en la inmersión en las aguas, ahí no termina la cosa, ahí empieza. Ahí empieza. Mire que hasta el pueblo fue bautizado en agua, no atravesaron por la mitad el mar. ¿Y qué dice el texto del apóstol Pablo? Primero de Corintios 10, 1, 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por medio de qué? Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se cuenta que esos asuntos ni siquiera se escapan para el pueblo de Dios? Ni siquiera el bautismo se escapó del pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús en Juan 3:5 a Nicodemo? Os digo que es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Grande es el Señor. Entonces, dése cuenta que empezó ese proceso de purificación. La sangre de la Pascua fue el inicio. Mire cómo empiezan las fiestas solemnes, derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para expiar pecados. No es lo primero que usted experimenta en su camino personal. No es a lo primero que lo lleva el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque hay tristeza que viene de Dios, que es para arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. De ese arrepentimiento usted nunca se arrepiente, porque es el que lo lleva a reconocerse como pecador delante de Dios y a confesar su maldad delante de Dios. Entonces, y mire, ese es el efecto de la sangre, pero también es el efecto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién lo llevó a usted a la tristeza que es para el arrepentimiento? Dice el apóstol Pablo. Esa tristeza es provocada por el Espíritu Santo, aunque usted todavía no lo ha recibido. Amén. Esto no significa tener al Espíritu Santo. Esto significa que el favor de Dios ya empezó a derramarse sobre su vida. Porque el que lo bautiza a usted es el Señor Jesucristo en el Espíritu de Dios. El único.
Si le han enseñado, venga y le impongo manos para que reciba el Espíritu Santo, perdónenme, el que lo quiere a usted engañar es el mismo diablo. No se deje imponer manos de esa forma. Entonces, derramamiento de sangre, perdón de pecados, librados de la esclavitud, llamados a libertad, porque son dos cosas distintas. Usted puede ser liberado de la esclavitud, pero dése cuenta que esta primera generación que salió fue liberada de la esclavitud, pero no experimentó la genuina libertad. Siguieron allá, metidos en Egipto. ¿Por qué nos trajiste de Moisés a este desierto? Nos están matando de hambre, de sol, esto está solo, esto no hay nada por acá. Entonces experimentaron la salida de la esclavitud, pero no experimentaron la verdadera libertad. Y cuando Dios te va a sacar de tu inmundicia, te llevará a un desierto, te apartará de la esclavitud, pero también te llamará a libertad. Mire, ese llamar libertad a veces es porque sencillamente Dios va a quitar cosas y personas de tu vida. Amén. Dijimos que bautizados cuando atravesaron el mar, ¿cierto? Y después ya viene toda la consecuencia que provoca el Espíritu en nosotros. Iglesia, importante el Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo directamente se menciona más de 312 veces en la Biblia? Y no es que se nombre poco en el Antiguo Testamento. Habla mucho del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que porque Jesucristo no se manifestó, el Espíritu Santo no se manifestaba en el Antiguo Testamento. Incluso pensamos que ni siquiera el mismo Cristo se manifestaba antes de ser Jesús. Pero está claro, iglesia, que definitivamente siempre han intervenido. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo más bien quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies.